¿Qué haces cuando quieres aprender sobre una temática en concreto? Normalmente lo que hacemos es intentar hablar con un experto. Y hoy, en este episodio de Educa tu Dinero, vamos a hablar con una persona que probablemente sea de las que más ha hablado con expertos sobre dinero en los últimos años en Cataluña. Porque Raquel Calart es la presentadora de Bolsillo, un podcast de finanzas que habla de dinero sin rodeos y que lleva prácticamente 100 episodios. Raquel, seguro que no me quedo corto si digo que ha hecho miles de preguntas sobre dinero, tantas que probablemente el conocimiento que ha ido acumulando ya no cabe en un bolsillo, a menos que sea el bolsillo de Doraemon, del que salen absolutamente todo tipo de artilugios. Y la idea de traerla a este episodio es preguntarle cómo le ha cambiado la vida, cómo le ha cambiado la manera de pensar, de tomar decisiones, de relacionarse con el dinero, a raíz de hablar con tantos expertos. Porque en el fondo pensamos que Raquel puedes ser tú, que escuchas Educa tu Dinero. Raquel, que lleva años hablando con expertos, hoy puede ser algo parecido a lo que serías tú en unos años si sigues escuchando episodios de Educa tu Dinero o de otros podcasts que hablan de finanzas sin tapujos y sin rodeos. Así que hoy cambia de rol y hoy la entrevistadora es entrevistada. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero. Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Hola, ¿qué tal, Borja? Y a todos los que nos están escuchando, la verdad que muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros hablando sobre nuestro proyecto Bolsillo y de dinero y del tabú de que esconde todo el tema de las finanzas. O sea que es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Nada, encantado. Y hoy, mira, nos sentamos dos entrevistadores con un micrófono, o sea que la cosa va a fluir. Casi te podría preguntar a ti, Borja, cómo te ha cambiado la vida, ¿eh? Y que seguro Hombre, que también tendrías cosas que explicar, ¿eh? Acepto propuesta de venir un día a Bolsillo a que me entrevistes y cambiamos roles otra vez. ¿A ti te ha cambiado mucho la vida? Esta es la primera pregunta obligada. ¿Cuánto te ha cambiado la vida? Muchísimo. Giro de 180 grados. Y yo creo que has dado en el clavo cuando has dicho que Raquel, que vosotros también podríais ser Raquel y viceversa, porque es verdad que cuando yo empecé a hacer esta temática, que empezamos con temas de finanzas personales en la vanguardia, enfocadas pues esto a mejorar la salud financiera, pues yo no tenía ni idea, te voy a ser sincera. Poco a poco fui aprendiendo y más con el podcast, que he hablado con tanta gente y bueno, y ha sido como un punto de inflexión en mi vida, como también espero que sea un punto de inflexión para todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Cuando dices un punto de inflexión en mi vida, no es solo en tu vida financiera, entiendo, es en todos los aspectos de tu vida, ¿no? O sea, en todos los aspectos, exacto. ¿Has visto cómo las finanzas al final repercuten en todo lo demás? Totalmente, porque además yo cuando comencé a hacer el podcast, yo, pues a ver, yo ahora tengo 43 años, no me importa decir la edad, aún está, no me importa, y yo tenía, pues entonces tenía unos 39, estaba ya en aquella crisis vital de los 40. Sí. Y llegó a los 40 pues con propósitos para mí que eran muy importantes que no los había podido conseguir y que por malas decisiones financieras que me di cuenta al hacer el podcast, ¿vale? Pues eso había trabado, pues el poder hacer cosas y llevar el estilo de vida que yo hubiera querido, ¿no? O sea, llegabas con ciertas frustraciones y cosas Muchas. No conseguidas. Totalmente. Has podido ir aprendiendo y dirías que ahora están resueltas o están mucho más resueltas al menos que antes. A ver, están mucho más resueltas que antes, pero es verdad que no tenemos una varita mágica y que en 4 años es imposible, pues si tienes una deuda X, realmente que puedas sanarla por 100%. Sanarla por 100%, pero sí que es verdad que al menos tengo las ideas mucho más claras y creo que tengo mis objetivos financieros y mis objetivos vitales bien alineados y eso me da mucha seguridad. Ese va a ser uno de los bloques centrales de este podcast, preguntarte cómo has conseguido alinear objetivos vitales con objetivos financieros y cuáles son los mayores aprendizajes que has sacado de estos años. Quizá antes de entrar a los mayores aprendizajes,
Describe un poco cómo era tu situación hace 4 o 5 años y cómo te das cuenta, ¿no?, en aquel momento de la importancia de la educación financiera. Pues bueno, la verdad que para explicar mi situación hace 4 o 5 años tengo que remontarme al año 2006, porque en el año 2006 yo creo que no había ni acabado la carrera prácticamente o acababa de acabarla. Me endeudé con más de 200.000 euros por comprar un piso en pleno boom inmobiliario, ¿no? Vale. Al cabo de un mes, pues mi pareja, ahora mi marido, pues pierde el empleo y nos quedamos con mi sueldo poco más que 1.000 euristas teniendo que afrontar una hipoteca de casi 1.000 euros al mes, ¿no? Y claro, fruto de esa deuda, al cabo de los años ni siquiera pues no pude vivir en la ciudad que me hubiera gustado, a criar a mis hijas. Bueno, pues veía una serie de frustraciones que bueno, me sentía frustrada, ¿no? Como desorientada. Y eso se me juntó con la crisis de los 40. Necesité además apoyo psicológico por todo este tipo de situaciones en las que me encontré. Y bien, y entonces me acuerdo que en aquella época pues mi psicólogo me dijo, mira, una manera de poder solucionar este lío que tienes mental, de que lo que te hubiera gustado hacer, lo que ha acabado siendo. Dice, tú cuando te vayas a dormir, pues apuntas en una libreta 3 momentos del día que te hayan gustado, ¿no? Y yo le dije, sí. Dice, sí, pero esto tienes que hacer durante un mes. ¿Vale? Y cada día, ¿vale? No hace falta que sean momentos en que te hayas identificado como una persona plenamente feliz, sino simplemente que te hayan gustado. Entonces empecé a hacerlo. Y realmente este ejercicio es transformador. Te digo de verdad, Borja. O sea, es transformador porque cuando yo acabé de apuntar aquel mes, me di cuenta de que el 90% de las cosas que había apuntado nada tenían que ver con el dinero. Nada tenían que ver. O sea, por ejemplo, pues compartir un día o una hora con una persona que para ti era importante, pero hasta ese momento no te habías dado cuenta, hasta cuando incluso es un compañero de trabajo, un amigo, un vecino con el que te cruzas, ¿sabes? Que ese día te cambia totalmente el chip, ¿no? La frecuencia, ¿no? Y me di cuenta que nuestra felicidad está basada más en el tiempo que en el dinero, ¿no? En cosas a las que nos gusta dedicarle el tiempo, que son pequeñas, y no tanto en aquellos, pues si vivimos en una casa más grande o más pequeña, o si vamos en un coche más grande o más pequeño, ¿no? Y cuando fui plenamente consciente dije, ¿qué tengo que hacer? Pues eso, para poder tener más tiempo, para poder compartir con la gente que quiero a largo plazo, ¿no? O si realmente pues he visto que me gusta pasar muchas horas o me gustaría vivir en un sitio concreto, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para el día de mañana tener un ahorro y poder vivir allí, ¿no? O sea, más, pero como sentar unos pilares muy básicos, ¿no? De nuestra vida, que es lo que nos van a sustentar, ¿no? De verdad. Este ejercicio para mí fue un cambio total. Es un ejercicio que realmente es transformador, ¿no? Porque en todo lo que es psicología positiva es lo que te recomiendan de decir, entrena al cerebro en ver lo positivo, entrena al cerebro en que tenga claro qué es lo que le hace feliz, ¿no? Porque muchas veces es que ni siquiera lo sé. Y a la que empiezas a sacar patrones y te das cuenta, a mí me gusta esto, lo otro, lo siguiente ya dicen es prioriza la positividad. Es aquellas cosas que has visto que te gustan, haz que pasen en tu día a día. Claro. Y si además te encuentras que muchas de ellas no dependen directamente del dinero, te da, supongo, un alivio de decir, voy a centrarme en lo importante y luego las cosas que requieren dinero, que las hay, ¿no? Y vosotros tenéis, creo, una frase muy buena en el podcast que dice, el dinero no da la felicidad, pero sí ayuda a vivir mejor. O sea, aquellas cosas que sí lo requieran, voy a hacer un plan. Que claro, es lo segundo que decías, final, voy a hacer un plan. Si estás endeudado hasta las cejas y tienes que trabajar 12 horas al día y no puedes pues hacer o compartir el tiempo con la gente que realmente te hace feliz, pues realmente tienes un problema, ¿no? Hablabas de una decisión muy importante, en tu caso, que es la compra de esa vivienda con un endeudamiento de 200.000 euros que te arrastra de alguna manera durante muchos años, ¿no? Muchísimos. ¿Qué hubieras hecho diferente si hubieras tenido educación financiera? No sé si lo has pensado alguna vez. Primero, no comprarme aquella vivienda, lo tengo muy claro. ¿Por qué? Hubiera vivido porque eso fue un pozo sin fondo. Yeah. O sea, fue algo que racionalmente no era una buena decisión y que no podías permitirte, ¿consideras? No, porque es el momento en el que si una parte de la pareja pierde el sueldo, no puedes, ya te encuentras en una situación. Nosotros, por suerte, sí pudimos pagar con mucho sacrificio, ¿vale? Pero claro, ¿a qué precio? ¿no? Claro.
O sea, ¿qué precio, no? En mi caso, pues incluso llegué a tener pues 2 trabajos simultáneos que me ocupaban 7 días a la semana. Mi pareja tuvo 3 trabajos simultáneos. ¿Para qué? Para poder ir amortizando hipoteca, que nos bajara esa cuota 1.000 euros al mes que teníamos, que en aquella época no son 1.000 euros de ahora. Claro. Vuelvo a repetir, en aquella época, en el 2006, 2007, 2008, 1.000 euros era mucho dinero, ¿vale? Para 2 personas jóvenes, ¿no? Y bueno, no sé, hubiera vivido más años en casa de mis padres, seguramente como hace hoy en día la gente, ¿no? O pues no sé, me hubiera ido de alquiler, si hubiera encontrado una oportunidad, aunque hubiera sido caro, no pasa nada vivir unos años de alquiler, aunque hubiera pagado 900 euros al mes, no importa, ¿no? Porque lo importante era no tener esa esclavitud a largo plazo de pagar una deuda, ¿no? Y en aquel momento tu nivel de educación financiera, dices, era más bien bajo, ¿no? O sea, ninguno. O sea, digo, claro. O sea, mi primera decisión financiera fue una hipoteca. Y evidentemente, pues no lo hice bien, ¿no? Después de haber hablado con muchos expertos, y entiendo que siendo este un tema que a ti personalmente te toca, ¿hay algún porcentaje o alguna recomendación de estas típicas que se dan sobre cuánto puedes asumir de hipoteca, qué porcentaje de tu sueldo? ¿Hay alguna recomendación que tengas muy presente en tu cabeza a día de hoy? Por si Raquel de hace 20 años volviera atrás y pudiera tomar la decisión de decir, si es más de este tanto por ciento, no te endeudes. Yo creo que sí que es verdad, Borja, que hoy en día mucha gente, muchos expertos dicen, no puedes asumir una deuda superior al 30% de tus ingresos, ¿vale? Que es una recomendación, digamos, estándar. Vale, de acuerdo, yo no la voy a contradecir. Mensual, ¿no? Mensual de tus ingresos recurrentes, ¿no? Más de un 30% de tus ingresos recurrentes no debes de endeudarte. Pero yo considero que actualmente, como está el coste de la vida, vamos al supermercado y vamos con 50 euros y compramos lo que hace unos años atrás con 20, ¿vale? Ya queda un poco desfasada esta recomendación, desde mi punto de vista. Yo creo que como realmente lo que es la carestía de la vida se come un porcentaje tan alto de nuestros ingresos, para poder vivir bien, tranquilo, debería ser incluso menos de ese 30%, ¿vale? Por lo tanto, si tu hipoteca es más de un 25% de los ingresos recurrentes que entran en tu casa, o más de un 20-25%, y además pues no tienes una estabilidad laboral, una buena estabilidad laboral, abstente. O una proyección, ¿no? Busca alternativas profesional de momento, ¿no? Importante, o busca alternativas. Claro, intenta subir los ingresos, pospone esa compra, estate un meses de alquiler y a ver si consigues generar ese cambio. Totalmente, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que el crédito hoy en día que se da, el crédito hipotecario que se está dando en la actualidad, pues es mucho más diligente que en aquella época. Los bancos se lo miran mucho más, por suerte, pero ya empezamos a ver algunos excesos, ¿eh? A ver, sí. Bueno, especialmente en tema de incluso pequeños créditos, ¿no? Microcréditos que la gente se pide y esto es facilísimo y te cobran unos intereses brutales. Justo hicimos el episodio anterior con Silvia Calls hablando de esto. Y cómo puede ser peligroso porque al final parece que no es nada, pero esa deuda que vas contrayendo puede ser luego, no quiero decir más peligrosa que una deuda de 200.000, porque realmente a nivel de importe es muy grande, pero que poco a poco te vas endeudando con microcréditos y de repente dices, ostras, es que no puedo pagar ni las entradas del concierto. No, es que ese 25% que yo he aconsejado, bajo mi experiencia personal, como veo yo actualmente el nivel de vida, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, también incluye los créditos al consumo. De hecho, créditos al consumo no deberíamos de tener, a no ser que fuera para cosas realmente importantes, ¿vale? Por ejemplo, dices, bueno, un crédito al consumo, ¿para qué? Para comprarme un vehículo porque realmente lo necesito para trabajar, ¿vale? Pues vale. De acuerdo, pues necesitas ese vehículo porque ese vehículo, y más hoy en día, pues ya sabemos cómo va el tema de los trenes, que va fatal, pues sería entendible que si necesitas trasladarte a otra localidad por agilidad, por tiempo, porque realmente profesionalmente te va a beneficiar poder contar con un transporte público, no en este caso privado, que bueno, que te haga, que sea más fiable para ti llegar a tu puesto de trabajo, ¿vale? No puedes estar llegando tarde cada día, como a muchos usuarios de Renfe les pasa, pues evidentemente sí estaría justificado, ¿no? Pero debería ser crédito para cosas importantes, ¿no? Pues para comprarte una vivienda, para comprarte un coche que necesites para trabajar, ¿no?
y este tipo de cosas. Hoy escuchaba una entrevista que le hacían a Jordi Martínez hace poquito, el director de Educación Financiera del IEF, ha venido muchas veces a este podcast, que explicaba que en Estados Unidos se están empezando a dar créditos para comprarte una hamburguesa. Sí, Entonces, totalmente. Claro, y aquí para ir, heavy. y como él ya sabe, que hemos hablado con él, con Jordi Martínez, a veces hemos hablado de este tema, pues que ahora ya estamos viendo, pues incluso para poder ir al cine, hay gente que financia las entradas para ir al cine. Yeah. Que dices, quédate en tu casa, ponte Netflix, ponte, da igual la película. Si no juega cartas, ¿no? Quédate en casa y juega cartas, que es muy divertido. Pero sí. Sí creo que es muy importante esa conciencia de qué me puedo permitir y qué no, y no sentirte un fracasado porque hoy no te puedas permitir X cosa, sino decir, bueno, pues ahora no me puedo permitir esto, me puedo permitir algo inferior, o directamente ahora no me doy el capricho y ahorro para podérmelo permitir dentro de un tiempo, ¿no? Y es muy importante porque la verdad que el hecho de no llegar a final de mes, el hecho de no tener un colchón de emergencia, nos hace que vivamos de una manera totalmente improvisada y con mucha inseguridad. Una inseguridad que se nota. Esto tiene un impacto directo en nuestro bienestar personal, en nuestra, incluso nos puede generar estrés, y el estrés, como ya sabemos, genera enfermedades, ¿no? O sea que es muy importante tener el tema del endeudamiento a raya, ¿no? De no endeudarnos, pues eso, como decíamos, ¿no? Pues por encima de las recomendaciones, que sería ese 20-30%. Con lo cual, primeros aprendizajes que has tenido y que hubieran podido cambiar esos años anteriores, el controlar la deuda, el identificar qué te da felicidad y ver qué parte de eso conlleva dinero y qué parte no. ¿Qué más cosas has aprendido durante tantas entrevistas a expertos? Pues bueno, el tema del ahorro, ¿no? Que también es muy importante. El decir, yo por ejemplo, cuando ahorraba antes, era igual que gastaba de manera improvisada, ahorraba cuando no tenía tiempo para gastar. Cuando no tenía tiempo para gastar. Cuando no tenía tiempo para gastar, pues no, pues la consecuencia es que ahorraba, no tenía tiempo para gastar dinero, ya miras tú. Es el único impacto positivo de no tener tiempo. Claro, cuando esa época en que te he explicado, pues que trabajaba 7 días a la semana, pues no tenía tiempo prácticamente para gastar. Ni yo ni mi marido. Entonces sí, claro, incluso amortizábamos cada año pues 6.000, 10.000 euros de hipoteca porque no había tiempo material para gastar, ¿no? Pero en la época en la que ya empecé a disponer de más tiempo, pues bueno, pues ahora pues me embarcaba en reformas carísimas de mi casa, una casa que luego tuve que vender por 4 duros. Pues me compraba joyas. Sí, fui amante de las joyas. Luego pues también pues si cobraba, no sé, lo que cobrara, pues dedicaba entre un 10 y un 20% de mi sueldo a comprarme ropa de marca carísima, también me gustaba mucho. ¿Vale? Todavía me gusta, lo que pasa que ahora ya sé cuándo me lo puedo permitir y cuándo no. Es un buen punto esto, ¿eh? Porque no significa que de repente tengas que abstenerte de todo aquello que te gusta, es simplemente ponerle cierto control, ¿no? Y saber cuándo sí y cuándo no. Exacto, sí. Y por lo tanto, pues sí aprendí pues ese mensaje que tanto la gente que los expertos de finanzas recalcan, ¿no? De que tienes que ahorrar al menos pues entre un 10 y un 20% de tu sueldo, dependiendo del caso. Habrá gente que puede menos o más cuando cobras la nómina a principio de mes y no al final, no lo que te sobre, ¿no? Ya te digo, como recuerdo, yo ahorraba cuando me sobraba, ¿no? O sea, si tenía suerte, entre comillas, de que no me daba tiempo de gastar dinero, ahorraba. Y si no, pues me lo gastaba todo, ¿no? Ese págate a ti primero, que tan repetido es en este mundo de la educación financiera, total. Sí, pero ya te digo, también creo que es muy importante porque es verdad que la gente que nos dedicamos al tema de las finanzas personales y hacemos divulgación, muchas veces decimos la importancia de tener una planificación cada mes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Para no improvisar, para que nuestras finanzas personales no sean, ir haciendo, ¿no? Como le pasa a mucha gente. Porque esa planificación financiera, que aunque suena muy poco sexy, es verdad que yo los artículos, y te digo de verdad, Borja, que he puesto planificación financiera en el título, no se han comido ni una rosca, o sea, nada. No genera interés, ¿no? No genera interés. Es que hay un par de cosas, y ahora profundizamos aquí, pero hay un par de cosas que mientras hablabas me venían a la cabeza. Una es esta, qué rabia que hay un par de cosas que son vitales, y son cero sexys. Que una es el págate a ti primero, el ahorra y hazte ese esfuerzo por ahorrar el día 1, y la otra es planifica. Y por mucho que la repitas, en general a la gente le dan pereza, pero yo creo que, no sé, cuando ves a alguien que realmente aplicarlo le ha cambiado la vida, debería ser
motivo para decir, vale, aunque no sea lo más sexy del mundo, voy a hacerlo, ¿no? Sí, o sea, de planificar... O sea, ¿cómo lo has hecho tú para realmente pasar de es aburrido a lo voy a hacer? Lo voy a hacer, pues, bueno, en primer lugar, decir, bueno, a principio de mes, pues ya sabiendo qué ingresos voy a tener y qué gastos, pues ya... ¿Automatizas la transferencia? Sí. Bueno, automatizo la transferencia no, o sea, hay que hacer un análisis de ingresos y gastos, todo, ¿no? O sea, todo, cuánto te gastas, incluso haciendo un café en el bar, todo ahí pormenorizado. Y ahora además es muy fácil porque con el tema de las aplicaciones de banca que tenemos, nuestro gasto, y más si pagamos con tarjeta, como es cada vez más habitual, pues se quedan todos los gastos reflejados allí. Pues una vez al mes sentarse, cuando uno tenga un poco de tiempo, una hora, con un café, un momento tranquilo, sentarse con un Excel o con una libreta, da igual el método, ¿no? Y realmente apuntarlo todo, o sea, en agua, ¿cuánto me gasto? En suministros del hogar, en hipoteca o en alquiler. En otros préstamos, que ya he dicho que no deberíamos tener otros préstamos, pero bueno, si los tenemos, y todo, en alimentación, en extraescolares si tenemos hijos, y todo, intentando pues esto, ¿no? Ver cuánto dinero pues va a ese 30% de gastos necesarios, que serían lo que es la vivienda, los suministros y bueno, este tipo de gastos que son necesarios, cuánto va a gastos más discrecionales, como sería el tema de salir los fines de semana, ropa, calzado, eso sería el 20%, restante, el 30%, disculpa, y luego el 20% que sería ahorro inversión. Intentar un poco pues que a la hora de planificarnos esté todo esto en estos 3 bloques. Y si no lo está, intentar decir cómo puedo hacer para que tener, esté, ¿no? aunque no sea este mes, el mes que viene o de aquí medio año, que realmente todo cuadre, ¿no? Y a partir de ahí afrontas el mes de una manera diferente. Para mí lo de la planificación financiera es como cuando, por ejemplo, yo que soy un desastre cogiendo el coche, nunca me sé las rutas de nada. Te pones el GPS, quiero llegar a este lugar, ¿no? Y el GPS ya te va guiando. Pues nos vamos a sentir igual, con la misma seguridad con nuestras finanzas personales y que cuando no lo tenemos, GPS. Con la misma inseguridad, ¿no? Con la misma inseguridad. No sabemos ni a qué hora vamos a llegar, ni si nos vamos a perder. Pues esto pasa lo mismo cuando no planificamos nuestras finanzas. Podemos actuar planificando con seguridad, ¿no? O sea... A ti el hecho de haber hecho este ejercicio de analizar dónde gastas dinero, dónde lo ingresas, cómo lo puedes cambiar, ¿te viene a la cabeza cuál es el gasto que has conseguido bajar más? Porque para ti no era importante, o la categoría de gastos que más has conseguido bajar. Y por contra, ¿cuál es la categoría de gastos que más te has podido permitir subir? Porque dices, pues mira, es que aquí esto me gusta. No sé, igual dices, he bajado supermercado porque me lo miro mejor y por contra he subido viajes y disfruto más. Pues sí, pues a ver, yo creo que como te comentaba antes, yo me he gastado mucho dinero en ropa y en joyas. ¿Vale? Pues ahora realmente, pues si antes era un 10%, un 20% de lo que ganaba, actualmente debe ser un 3%. Dale. Porque además tengo que decir que también intenta optimizar comprando de segunda mano. Vale. Que es algo que también tenemos que poner en valor. Las compras de segunda mano, si las hacemos de manera consciente, comprando aquello que necesitamos, al igual que ocurre con las rebajas, nos puede permitir ahorrar muchísimo en ese tipo de... Y el tema de la comida, 3/4 de lo mismo. O sea, intento planificar menús, ¿vale? Pues cada semana... Si planificas menús, seguramente vas a desperdiciar menos comida y menos comida vas a tener que tirar, comprar pues con una lista de la compra, intentar, sí que he empezado a practicar eso de intentar en la medida de lo posible comprar en los supermercados donde me sale más barato, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, no voy a decir marcas, porque yo creo que todo el mundo ha experimentado que depende de dónde vaya a comprar la comida, se puede ahorrar un dineral, pero tremendo, ¿no? Sí. Pues yo te diría que son seguramente las dos, dos categorías donde más has bajado, complementos, ¿no? Ropa, moda, ¿vale? Y el tema de alimentación. Y en donde he ampliado más, pues sí que es verdad que, bueno, que hace un tiempo pues me embarqué junto a mi madre con una compra de una segunda vivienda, ¿vale? Que es su vivienda habitual, ¿vale? Por un cambio que decidimos hacer de manera estratégica de cara al futuro y evidentemente esa partida pues la he incrementado más. Claro. Yo siempre, toda mi vida es alrededor de la vivienda, ¿eh? Ya veo. Pero ahora lo has hecho con más seguridad, ¿no? Es decir, ahora no ha sido una compra, una adquisición tan loca o tan desproporcionada como lo fue en 2006, sino que esta compra sabías que te la podías permitir. Entiendo. Exacto. Ha sido más planificada, Claro. ¿no? Ha sido un poco más planificada.
exacto. Muy Sí. bien. Hablábamos del preahorro, ¿no? Esto del págate a ti primero, de la planificación, y te decía que son dos conceptos que salen repetidamente en la educación financiera, aunque cuesta de incorporar. ¿Qué sensación tienes al respecto de la educación financiera? ¿Es fácil? O sea, ¿los conceptos clave son relativamente fáciles o crees que es muy difícil? Y yo tengo una opinión, a ver si coincidimos. Vale, va. Luego me dices tú la Sí. tuya. Bueno, yo creo que, a ver, si vas a los recursos, digamos, a las herramientas que son asequibles para todo el mundo, por ejemplo, este podcast, ¿vale? Otros podcasts, no me voy a hacer publicidad tampoco. Y tanto Mi que sí. libro, por ejemplo, y otros muchos libros, por ejemplo, los de Jordi D. Martínez son Sí. muy asequibles, los de Finanzas para Frikis Sí. y bueno, Wellness Financiero. Hay este tipo de herramientas Mm. que son muy fáciles, que cualquier persona pueda entender los conceptos básicos, porque tampoco no es tan difícil. Ya. O sea, saber, yo creo que nuestros abuelos, por ejemplo, o muchos de nuestros abuelos lo hacían muy bien con sus finanzas, ¿no? O sea, sabían ahorrar. Sí que es verdad que no les gustaba demasiado el riesgo y Ya. que el tema de inversión todavía era algo muy alejado de ellos, Sí. pero lo básico para llevar unas finanzas organizadas y bien lo sabían. ¿Cómo puede ser que actualmente pues no? Ya. ¿No? Sí, sí. Quizá vivían en un mundo con menos distracciones, ¿no? O sea, ahora se vuelve tan importante el tema de ahorrar, el tema de planificar, porque si no lo haces, el mundo tiene tantos estímulos que es garantía que vas a acabar perdido. Sí, sí. Entonces, sí, es muy importante. ¿Y cuál era tu idea, Borja? Yo creo, la sensación que me da es que hay una serie de conceptos principales y vitales que son relativamente fáciles. Págate a ti primero, planifica, constrúyete el colchón de emergencia. Y no son muchos, son 5, 6, 7 conceptos que hemos tratado en este podcast y seguro que también de manera repetida, que son la base de todo. Y son fáciles, ojo, no sexys quizá, pero son fáciles. Y luego a la que quieres ir 1 o 2 pasos más allá, entonces es todo lo contrario. Entonces es rodéate de un experto, ¿no? O sea, cuando quieres ir al detalle de la inversión, de dónde pongo mi dinero para invertir de esta manera, de la otra, cuando quieres planificar herencias, cuando quieres hacer la renta, o sea, la que te vas a temas que ya tienen mucha letra pequeña, entonces es bueno entender la base o la primera capa de complejidad, pero realmente no vas a poderla entender tú solo toda. Totalmente de acuerdo. ¿Mm? Y es así. Sí que es verdad que, bueno, que hay gente la gente pues que le apasiona más el tema de las finanzas personales, pues hace ese salto, Claro. ¿no? Y ya pues intenta un poco formarse más, empaparse más Sí. de toda esta educación financiera, que al fin y al cabo también es educación, saber en qué productos tenemos que invertir, en qué productos no tenemos que invertir y cómo tenemos que hacerlo, en qué tipo de profesionales fiarnos, de qué tipo de profesionales no fiarnos, o no profesionales no fiarnos, ¿vale? Y eso evidentemente te lo da la educación financiera, ¿no? Y sí que es verdad que hoy en día, pues creo que vivimos un mundo, no sé, también tendrás la misma percepción, que vivimos tan rodeados de mensajes por las redes sociales, ¿vale? Que eso no, este ruido a la gente la confunde muchísimo, sobre todo la gente que no tiene unos pilares de educación financiera sólidos, Claro. la puede confundir muchísimo. Sí. ¿No? O sea, cuando te dicen, con 1.000 euros puedes hacerte rico, hay gente que se lo cree. Claro. O quedarte a cero, ¿no? Es decir, Ok. pues, claro, porque al final el que te está prometiendo que con 1.000 euros te puedes hacer rico, te está diciendo ves y ponlo al casino, prácticamente. Sí. Entonces sí, pero no te cuentas la otra parte, que también te puedes quedar a cero. Y yo también he detectado, ¿vale? Que hay mucha gente pues que se empapa de todos estos vídeos que te sugieren los algoritmos de internet, ¿vale? Que se piensa a veces que sabe más que nadie. ¿Vale? Porque yo creo que todo el mundo hemos conocido. Y porque ha escuchado un vídeo en no sé dónde, un influencer que seguramente le debe pagar a alguien para que diga de tal consejo, se piensa que sabe más que tú. ¿Vale? Porque tú le estás dando un consejo pues desde la experiencia personal y desde la experiencia de muchos años tratando en este tema, y aunque te parezca que yo te diga, Borja, no, mira, es que es imposible que una inversión te dé un 30% de rendimiento anual sin correr riesgo. Es que eso es imposible. ¿Vale? Pero tú, pues bueno, por lo que sea, pues te piensas que porque has escuchado muchos vídeos que decían eso, pues tienes toda la verdad, o porque te parece muy fiable esa persona que te lo está diciendo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los riesgos que corre la gente hoy en día con el tema de las redes sociales e internet, la gente que no tiene unos buenos pilares en el tema educativo financiero, pues de dejarse llevar por modas y por gurús que muchas veces no persiguen
el consejo honesto, transparente, profesional, sino que persiguen el clic y el pago de comisiones si los hay o de lo que sea, ¿no? Sabemos que las redes sociales al final son una guerra por la atención de la gente, con lo cual muchas veces gana el que grita más, no el que dice algo mejor. Sí, y yo creo que en tu caso tú con este podcast, Educa tu Dinero, y yo también con Bolsillo, pues tenemos ese objetivo de contribuir a arrojar luz entre tanta oscuridad, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Venía hacia aquí pensando que cuántas veces escuchamos en podcast, en internet, hay un estudio que dice que, y cuando escuchamos eso ya lo damos por válido y entonces tú quizás vas a cenar luego con un amigo o con una amiga y le dices, ¿sabes que hay un estudio que dice que? Pero muy poca gente va a leer el estudio, ¿no? Con lo cual, escuchamos a alguien decir algo, lo damos por bueno y divulgamos eso. Entonces, hay tanta información a día de hoy que muy poca gente realmente se para a validar la información y a decir, espera, ¿es verdad que ese estudio dice eso? Uh-huh. Y claro, es muy importante porque si no vamos todos predicando cosas que nadie sabe si están bien o no. Totalmente. Y hay riesgo cuando son temas tan delicados como las finanzas personales. Uh-huh. Y luego también haré hincapié en un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de los sesgos cognitivos. La psicología, ¿vale? ¿no? La psicología del dinero. Sí, creo sí. que cualquier persona, además de lo que hemos hablado, ¿no? De que planifica, ahorra, que esto es como, un poco como las dietas. Todo el mundo ya sabe que comiendo cosas al vapor y verdura va a estar delgado. Pero ¿por qué no todo el mundo está delgado, no? Porque una cosa... Claro. Tú ya sabes la teoría y otra cosa es aplicarla, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que luchar la gente que intentamos hacer divulgación financiera de explicarles por qué es importante que esta teoría se ponga en práctica, ¿no? Y además que no... Y el tema de los sesgos cognitivos para mí es fundamental. ¿Cómo lo has trabajado tú? ¿O cuáles son los principales sesgos cognitivos que has aprendido, que has visto que tú tenías y que has trabajado y cambiado? Mira, yo soy una persona, tú sabes como lo del economista optimista, yo no soy economista, ¿vale? Pero sería como la divulgadora financiera optimista, ¿vale? Porque a mí me gusta, en mi vida particular siempre soy optimista, ¿vale? Y entonces pues con mis finanzas... Dos optimistas aquí. Sí. Y esto, que también es un sesgo cognitivo, el sesgo del statu quo, que todo va, digamos, a seguir como hasta ahora, vamos a seguir cobrando el mismo sueldo, vamos a seguir haciendo lo mismo y esto nos hace que tomemos unos riesgos sin ser conscientes, ¿vale? Porque, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, dice yo, como gano mucho dinero al mes, pues me enfrasco en una hipoteca de 2.000 euros mensuales, porque tiene ese sesgo cognitivo, ¿vale? De que su vida va a seguir igual, pero a veces ya sabemos que no es así, que la vida realmente a veces, pues es verdad que uno si se trabaja las cosas, las cultiva y se esfuerza, pues muy probablemente le irá bien, pero hay cosas que no están, que nosotros no podemos controlar. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, una mala salud nuestra o de algún familiar, caer por lo que sea en una depresión, muchas cosas que no están bajo nuestro control. ¿Vale? Y eso también creo que este sesgo de que todo va a seguir igual nos perjudica. Y tenemos que ser muy conscientes de que existe. El tema del efecto manada, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, si todo el mundo invierte en el Standard & Poor's, yo también lo voy a hacer, porque yo tengo amigos que le han ido muy bien y voy a invertir todo nuestro dinero ahí, porque dicen que a lo largo de la historia, pues Standard & Poor's pues siempre ha ganado dinero, nunca ha perdido, ¿no? Excepto algunos años, ¿no? Y por lo tanto, estoy convencido de que lo tengo que hacer. Bueno, igual hay alguien que le tiene que decir, bueno, las ganancias pasadas no significan ganancias futuras, ¿no? El mundo es cambiante y evidentemente siempre pueden surgir cosas que hagan que eso que siempre ha ocurrido en el pasado pues no se den en el futuro. Claro, totalmente. ¿Y qué has cambiado tú o qué le dirías a una persona que se identifique con estas dos cosas que has dicho? Yo soy esa persona que cree que todo va a seguir igual y por otro lado, yo soy aquella persona que si todo el mundo hace esto, yo también voy a ir ahí. ¿Hay algunas recomendaciones que hayas llevado a cabo tú? Pues que intente mantener una mente fría. Yo creo que las finanzas personales, nuestras decisiones financieras están muy motivadas por el tema de la emoción, de cómo nos sentimos. Intentar, en ese sentido, ser... Ya sé que igual a la gente que nos está escuchando le parece un poco surrealista o una cosa muy utópica, pero intentar ser una persona, cuando tomamos decisiones financieras, fría, ¿sabes? O sea... Igual hazte 3 escenarios, ¿no? O sea, si tú siempre tu cabeza tiende a pensar en
todo va a seguir igual, dices, vale, voy a pensar que todo va a seguir igual, pero por si acaso voy a calcular un escenario en el que no todo sigue igual pero y a ver si me lo puedo permitir. Frío es aplicando lo que estamos diciendo siempre, ¿no? O sea, de tener un colchón de emergencia, de intentar que tu ahorro sea X en la medida de lo posible, de que tus deudas no sobrepasen ese 20, ese 30%, a ser posible si llegas a los 50 o 55 años ya no tener deudas, a ser posible, y más a los 60, ¿vale? Cosas que son de manual, eso se tienen que cumplir, y por mucho que tu mente te esté diciendo hazlo porque todo está fantástico y te sientes fabulosamente y tú vas a poder con ello, ojito, ¿no? Yeah. Y bueno, básicamente yo creo que es eso, ¿no? Muy bien. Pues oye, yo creo que tenemos muchos aprendizajes que has ido sacando de hablar con estos expertos. Hago zoom en uno que has tocado al principio, ¿no? Que es esto de que el dinero no siempre nos da la felicidad o que las cosas más felices no implican dinero. Y tú decías que tienes algunas técnicas para alinear objetivos financieros con objetivos vitales. Aparte de esta de pensar 3 cosas buenas que te han pasado cada día, ¿hay alguna técnica más que te haya funcionado y que nos quieras compartir? Pues sí, mira, por ejemplo, Jordi Martínez y Vicent Sil, ¿vale? Nos enseñaron en el podcast Bolsillo una técnica que yo creo que es muy... Seguramente ellos lo explican ya mejor, pero te lo resumo así, que es un poco visualizar a largo plazo cómo nos vemos, ¿no? Por ejemplo, cada año, cada mes de enero, cada mes de febrero, a inicios de año, pues visualizarnos cómo nos gustaría estar a los 60 años, ¿no? Y qué es lo que tenemos que, o qué pensamos que tenemos que hacer para conseguir eso, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que ahorrar? Por ejemplo, si a los 60 años nos gustaría estar pues viviendo o tener una segunda residencia, ahora te digo, en la Costa Brava, o viviendo sin deudas, simplemente viviendo sin deudas, ¿vale? Pues ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo? Y así dando saltos en el tiempo, pues de 10 años a los 50, a los 40, ¿no? De 10 en 10 hasta el momento actual en el que nos encontremos. Y trazar un plan, ¿no? Y trazar un plan. Y evidentemente estos objetivos vitales, pues pueden ser cambiantes. Puede ser que este año pensemos que nos gustaría una segunda residencia en no sé dónde y resulta que el año que viene hemos cambiado de opinión y hemos dicho que no, ¿no? Total. Pero son cambiantes, pero al menos ya tenemos un plan, ¿no? para ir cumpliendo, ¿no? Y alineando esos objetivos de gasto y de inversión con esos objetivos vitales, ¿no? ¿Tú has hecho esta visualización de tú a los 60 años? Sí, lo hice, sí. ¿Y hay algo que nos puedas o quieras compartir que te motive especialmente de cómo te ves a los 60 años? Pues la verdad es que tenía una disyuntiva porque yo decía, a ver, es verdad que yo empecé con 40 años que ya me consideraba un poco formada en educación financiera, y cuando lo hice dije, creo que tuve la sensación de que iba un poco tarde, porque sí que es verdad que a mí pues me hubiera gustado retirarme. Todavía mantengo esa ilusión, nunca se sabe, en el pueblo de donde es mi familia, que es de Llançà, es un bonito pueblo de la Costa Brava, de la Lampurdà, y yo decía, me encantaría tener una segunda residencia ahí para cuando me jubile, pues poder vivir allí, ¿no? Y pasando algunas temporadas aquí en Barcelona, porque evidentemente tengo hijas y seguramente ellas no compartirán conmigo la misma ilusión de vivir allí, pero pues, y lo vi que, claro, con la deuda que acumulaba y también es verdad que topaba un poco con mi objetivo de vivir sin deudas, lo veía un poco difícil, a no ser que no sé. Bueno, uno de los beneficios de este tipo de ejercicios es que te obliga también a priorizar entre cosas, ¿no? Exacto. O sea, darte cuenta de que quizá de las 3 ilusiones que tienes no es posible tener las 3 y tú decir, pues de las 3, ¿cuál quiero priorizar? Exacto. Y en este caso entiendo que entre reducir deuda a cero o tener la segunda residencia, dices primero reducir deuda a cero, luego ya veremos lo de porque Llançà. yo creo que vivir sin deudas te da mucha libertad para hacer lo que uno quiera y vivir tranquilo, ¿no? Y casi lo priorizo más. Al fin y al cabo, si tenemos más dinero para poder gastar al final de mes, también nos podemos permitir más lujos, ¿no? De decir, pues voy a un restaurante o voy a un fin de semana ya, ¿sabes? A veces también tenemos que analizar, porque a veces las segundas residencias cuestan mucho dinero. Claro. Mantener. Financieramente, dicen que son una de esas decisiones muy cuestionables, pero te pueden dar mucha felicidad. El economista Teodor de Mas, a quien yo le tengo un gran afecto, dice eso, que él para nada recomienda una segunda residencia, porque dicen que son un pozo sin fondo, o sea, a nivel financiero, ¿no?
También depende de la situación en la que nos encontremos, ¿eh? Exacto, sí. Pero es verdad que, claro, es una inversión enorme y cuando miras los días que vas a pasar de media, la gente en una segunda residencia, dices, ojo, que esto está saliendo muy caro al día, totalmente. Me gustaría hacer un último bloquecito, antes de entrar a la cuenta atrás y conocerte más en profundidad. Me gustaría hablar de inversión, que creo que es el último gran bloque que nos queda por tocar. Pero antes, para todos nuestros oyentes, darles una muy bonita noticia, que es que hemos actualizado la página de Educa tu Dinero en internet, educatudinero.com, y van a encontrar, además de los podcasts y otros contenidos relacionados, un nuevo curso en el que podrán seguir aprendiendo. Es un curso que se llama De ahorrador a inversor. Y por tanto, oye, todos aquellos que quieran seguirse formando y seguir creciendo con Educa tu Dinero, pronto os hablaremos en más detalle de este curso, pero que sepáis que ya lo tenéis disponible y que también podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en todos lados podéis seguirnos. Y yo quería lanzar un llamamiento aquí. Hemos dicho que estamos los dos de acuerdo en que muy poca gente planifica y ahorra al principio, ¿no? Muy poca gente se paga así primero. Entonces yo animaría a la gente a que comente este episodio o bien poniendo yo sí preahorro, si ya lo hacen, o yo pronto preahorraré, si todavía no lo hacen. Y así tú y yo también, cuando veamos el episodio, tenemos una pequeña vista, ¿no? de la gente que nos escucha, cuántos ya lo están haciendo y cuántos no. Y a la vez, creo que para el que no lo esté haciendo puede ser motivador ver que hay gente diciendo, oye, que yo ya lo hago y me funciona. Con lo cual, pues usemos estas redes, ¿no? Spotify, YouTube o todas las redes que tenemos para darle visibilidad a los demás de que esto funciona y funciona muy bien. Abramos el bloque de la inversión, ¿va? ¿Qué tal te ha ido o qué tal estás en relación a la inversión? Pues bueno, a ver, la inversión, la verdad que hace poco que comencé, ya he dicho, cuando empecé el proyecto Bolsillo, pues básicamente invertí, como he comentado, en una segunda residencia a medias, ¿vale? Y que no es la de ANSA. Y luego también, pues bueno, invertí también en un fondo, lo voy a decir, voy a quedar muy mal, ¿eh? Un fondo monetario que es de muy poco riesgo. Sí. Y también invertí algo en Bitcoin. Cuenta de ahorro, ¿no? Sí, y también invertí en Bitcoin, pero sí que es verdad que en Bitcoin me dio un poco de miedo esto que estaba bajando y retiré el dinero. Ah, sí, ¿eh? Sí. Hace poquito. Sí, cuando ya vi que justamente uno de los expertos que vino al podcast me dijo, hasta primavera va a bajar. Yo dije, fuera. Hasta aquí. Hasta aquí. Que está mal hecho, porque es verdad. A ver, no mal hecho, que quiero decirte que cada uno tiene que tomar decisiones. En principio es verdad que si se invierte... Lo que pasa es que Bitcoin me da un poco de miedo porque no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Ya, A lo largo hay muchas dudas. Y igual si hubiera sido, no sé, pues en la bolsa normal y corriente, un índice, por mucho que baje, tú tienes que mantener la inversión si tú estás seguro de que eso es una buena inversión, porque ya sabemos que hay volatilidad y que luego incluso con el tema de la vivienda, ¿no? O sea, vemos pisos que en el 2010 o 2011 habían bajado un 50% tras el boom inmobiliario y ahora ha vuelto a recuperarse. Incluso la vivienda a largo plazo, pues no tienes por qué perder dinero, ¿no? Claro. Sí, yo pensando en aprendizajes también de estos años, es uno de los más claros, ¿no? La importancia del pensar a largo plazo al invertir y de tener claro el por qué lo estás poniendo allí. A mí personalmente me permitió el año pasado con los aranceles de Trump vivir por primera vez una gran bajada, te diría entre comillas, sin nervios o sin pánicos, ¿no? De decir, vale, muy bien. ¿Y aguantaste ahí? Sí, bueno, de hecho invertí más. Yo me acuerdo que miraba la cuenta de inversión, aquello era una sangría, pues como todas las cuentas de inversión, y dolía, no diré que no, pero decía, ojo, que rebajas. Y entonces estaba ahí, venga, igual puedo poner un poco más. Claro, la duda es cuándo, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo va a estar? Si mañana va a seguir cayendo, ¿no? Pero recuerdo vivirla por primera vez en mi vida, una de estas bajadas fuertes, no con pánico, sino diciendo, bueno, esto es a largo plazo, no voy a necesitar este dinero pronto, con lo cual es una oportunidad de igual poner un poquito más. Claro, y no es lo mismo aquel que, por ejemplo, ha puesto, no sé, te pongo, 300 euros, que quieras o no es una cantidad relativamente baja, que una persona que igual ha puesto 6.000 euros de golpe el tirón en una inversión, que yo creo que también es verdad que haciendo las cosas bien no se tendría que hacer, ¿vale? Decir, tengo 6.000 euros y lo invierto solo en eso, una persona normal y corriente, porque
porque puede pasar esto. Es Sí. mucho más difícil luego Aguantar, ¿no? aguantar. Sí. Y si aguantas, lo haces ahí pues sin poder Sí. dormir muy bien por las noches, Sí. ¿no? A veces. Mira, quizá un buen consejo también, un buen aprendizaje es vayamos poquito a poco con todo esto de Exacto. las finanzas, porque pesa tanto lo emocional que es mejor ir validando poquito a poco. Y la gente que tiene miedo de abrirse una cuenta de ahorro o de fondos monetarios, vale, hazlo, pon un poquito, date cuenta que no pasa nada, pierde el miedo, venga, y luego otro poquito aquí, luego otro poquito aquí, pero mejor poquito a poco que nada, Ujú. porque nada es nada, ¿no? Ujú. El tenerlo en el banco es nada. Y sobre todo lo que me comentabas, que a la gente se le hace, bueno, que le es complicado a mucha gente el tema de la inversión, de entender los conceptos, pues cuando vayamos a nuestra entidad financiera o a nuestro asesor financiero, que siempre preguntemos mucho sobre eso que vamos a contratar, que es muy importante porque realmente yo a lo largo de todos estos 4 años que he estado con el podcast nos hemos encontrado con gente, no sé si a vosotros también os ha pasado, que realmente había perdido dinero, ¿no? Claro. Y que le habían tomado el pelo y que bueno, Sí, sí, hay que ir con cuidado. hay que ir con mucho cuidado. Sí, sí. Muy bien. Algunas preguntas que tenía yo como curiosidades aquí, que también igual a la audiencia bueno, igual no, seguro le pueden parecer interesantes. De tu experiencia, ¿cuáles son las temáticas que más atraen a la gente? Has dicho, cuando pongo planificación financiera en el título no le importa un pimiento a nadie. Por contra, ¿cuáles son las temáticas que más interés generan? Pues bueno, en primer lugar, yo creo, bueno, el tema de la vivienda interesa muchísimo, porque ahora mismo es el gran problema que tenemos en España y por lo tanto todo lo que tenga que ver con la vivienda, de cómo poder cómo poder reunir el dinero de la entrada de la vivienda, todo lo que es la regulación de los alquileres, cómo va aumentando de precio, todos estos temas realmente suscitan un gran interés en la audiencia. Luego también todo lo que tiene que ver con el hecho de ser una persona normal y corriente, como comentabas, pues con un sueldo normal, poder ir invirtiendo y ganando dinero, ¿no? O sea, el tema este de la libertad financiera, de ser independiente financieramente, de ir ganando poco a poco cotas de independencia financiera, que significa básicamente no depender tanto de nuestro sueldo y tener más ingresos pasivos, poco a poco ir a través de inversiones, de invertir en dividendos, invertir en bolsas, invertir pues en muchos activos que nos pueden permitir pues tener una economía más diversificada. Eso interesa muchísimo a la gente, es decir, ¿cómo puede ser yo, una persona normal y corriente, que al cabo de 20 años me encuentre en una situación con un buen colchón económico y con una buena cartera, sin depender tanto de si me van a echar del trabajo o no me van a echar, o si me van a prejubilar o no me van a prejubilar? Pero al fin y al cabo yo creo que es el miedo que tiene mucha gente, ¿no? Sí. Porque son temas que realmente tocan la fibra de los ciudadanos de este país y no solamente de este país, sino de otros muchos, ¿no? El tema de decir, ¿cómo puedo hacer que mis finanzas sean para mí tener una buena base, ¿no? No tenerme que preocupar por el dinero, ¿no? Sí. Y son temas que funcionan por eso. Luego el tema, como ya sabéis vosotros, que hace poco también entrevistasteis a Alejandro Ebrat, el tema de las herencias tira muchísimo, porque el tema de las herencias realmente une mucho esa necesidad de dinero que tiene mucha gente con el tema de la necesidad de dinero y el tener unas relaciones personales buenas o malas, ¿no? Yo creo que la gente que tiene esa necesidad de dinero por lo que sea, pues a veces cuando se encuentra con un dinero que le viene de golpe, no sabe gestionarlo. Y pasa por delante, pues, aunque, bueno, de todo se pelean con la familia, con los hermanos, con cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que esto nos enseña que tenemos que tener una buena relación con el dinero, ¿vale? Una buena relación. Y nunca hay que anteponer el dinero a las personas, más cuando son familia y cuando son personas próximas a nosotros. Nunca, jamás, ¿vale? Y digo todas, digo todas. Sí. O sea, y creo que si tenemos esa buena relación con el dinero y hacemos las cosas bien hechas, ¿vale?, para tener una seguridad financiera, podremos relacionarnos mejor en estos temas. Es una pena que haya muchas familias que acaben totalmente quebradas por una herencia. Realmente es muy penoso. Y quien lo haya sufrido lo sabe, ¿no? Es muy doloroso porque realmente la familia, esas relaciones que tenemos son nuestro... Bueno, es que es algo... A veces dicen que no, que la personalidad de una persona va por capas, ¿no? Pues la capa, digamos, la primera capa es nuestra familia. Entonces, si eso
se Sí, hunde, se rompe. hunde por un tema de dinero, que al final el dinero tendría que estar en unas capas mucho más superiores, tenemos un problema grave, ¿no? Sí. Y muchas veces partirá de esa no educación financiera, ¿no? El no tener un lenguaje en el que hablar y en el que entenderme con el otro y, por tanto, que se generen esos conflictos. Luego otro tema que también le gusta mucho a la gente es el tema del ahorro fiscal. Ajá, Y es un tema bastante... Impuestos, ¿no? Impuestos. Sí. Esto es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque hay No hemos gente tocado que... mucho aquí. Hemos hablado algo de renta y tal, pero mira, interesante para tocarlo. Sí. Ya sea en el podcast, como también en los temas que hacemos relacionados de Bolsillo y La Vanguardia que hablan de este tema, pues es un tema que interesa, porque hay mucha gente que tiene la percepción, y no está en percepción, de que se pagan muchos impuestos. Claro. Pero es un tema bastante polémico, porque es verdad que hay gente que dice hay que pagar impuestos para poder tener unos buenos servicios públicos, ¿vale? Y aquí yo creo que casi nadie duda de que hay que hacerlo. Sí. Y luego hay gente que se queja porque paga muchos impuestos, ¿no? Y de hecho los estudios que tenemos, por ejemplo los de FEDEA, nos dicen que más del 40% de nuestros ingresos van para el pago de impuestos, ¿vale? O sea, de nuestro salario bruto, más del 40% va para el pago de impuestos. Y que esta presión fiscal ha ido aumentando, ¿no? Ha ido aumentando por todo el endeudamiento que tenemos a nivel de Estado, pues cada vez... pago las pensiones, que evidentemente nuestros mayores se lo han currado para poder tener su pensión, pero al final todo suma y es una gran preocupación que hay también. Sí. Yo tengo un sueño bastante irreal, que es algún día hacer un episodio en el que explicásemos de manera sencilla a dónde van tus impuestos. Digo que es irreal porque, uno, es tan complejo el tema que creo que sería difícil de manera sencilla entender a dónde van los ingresos con un desglose, ¿no? Pero creo que sería muy bueno porque muchas veces cuando ves a dónde van, si están bien administrados, y ese es el segundo motivo por el cual creo que es irreal, pero si están bien administrados, de alguna manera te sabe mejor pagarlos. Creo que todos alguna vez hemos ido al hospital en una situación en la que, pues evidentemente es desagradable, y cuando te atienden y al irte pagas poquísimo y ahí pone esto ha costado mucho dinero y no lo has pagado porque esto lo están pagando tus impuestos, en ese momento sientes que qué bien que pago impuestos. Totalmente. Entonces creo que sería muy bueno, y esto es fácil de ver entre comillas porque vas al hospital de vez en cuando y lo ves, pero cuando pasas por una carretera nunca piensas esto lo he pagado con mis impuestos, y cuando llega el tren nunca entonces creo que sería tan guay poderlo ver, y todavía más guay si viéramos que realmente está bien administrado. Pero bueno, ahí ya son muchas Ahí derivadas. sería también descargarnos los presupuestos generales del Estado y ver en qué se gasta el dinero público, aunque ahí seguramente que con una lupa no podremos verlos tampoco, porque hay cosas que son un poco difíciles, ¿no?, de ver. Sí. Pero más o menos para hacernos una idea, ¿no? Pues tanto va a seguridad social, tanto va a pagar a los empleados públicos, que también son necesarios, tanto va a, bueno, para lo que sea, ¿no?, hacer infraestructuras. Sí. Y yo creo que mientras... lo que tú comentas, ¿no?, que si la gente supiera a qué va exactamente su dinero, pues es una buena idea. Sí. Una buena idea. Un día lo tengo que descargar y ver cómo de difícil es de interpretar y cómo de viable sería hacer un episodio sobre ello. Bueno, Raquel, abrimos la cuenta atrás. Perfecto. Este último bloque para conocerte a ti más en profundidad. Un bloque que empieza con una pregunta que quizá incluso resume todo lo que hemos hablado hasta ahora, que es, del 1 al 10, ¿cómo puntuarías tu relación con el dinero a día de hoy? Y después de lo que nos has contado, te pediré también que me pongas la puntuación hace 5 años. Bueno, hace 5 años un 4, un suspenso directamente. Y actualmente un 8, aunque hay cosas que aún tengo que mejorar. Has doblado en 4 años. Sí. Está súper bien. Sí. Es que 4 años es un ciclo relativamente pequeño en la vida en el que se pueden hacer grandísimas cosas, pero 4 años es que, hablando de largo plazo, si ahora proyectas esto a 20 años, ¿no? 5 ciclos de estos... es un 10 seguro. Bueno, a este paso me compro la segunda residencia. Claro. La próxima entrevista en Llança. No me quiero hacer ilusiones, que yo soy muy optimista en estas cosas, ¿eh? Ya digo que... Mente fría, Raquel, mente fría. Venga, tu mejor decisión financiera. Pues mi mejor decisión financiera fue la compra del piso donde vivo actualmente, ¿vale? Me lo compré en el 2017, a pesar de ya tener una primera vivienda, me compré esta segunda, ¿vale? Asumiendo un riesgo crediticio bastante importante. Eso no lo aconsejo, por favor, pero bueno, yo me lancé a la piscina porque vi una buena oportunidad inmobiliaria, y entonces pues dije, y eso que no me enamoró el piso, la verdad es que no, pero yo dije, está bien de precio, es grande,
pues, y no me ahoga la hipoteca, pues me lo compro. Ya veré Ya. al día de mañana lo que hago. Y ahora se ha convertido... En la mejor. No, sí, porque incluso no me vivía, o sea, yo ni siquiera me veía pasando Ajá. muchos años allí y ahora en cambio sí, fíjate. ¿Y qué ha hecho que la primera compra que hiciste sea la peor decisión financiera de tu vida, ¿no? Y esta segunda compra, que también es una casa y también es un poco tirándote a la piscina, asumiendo ciertos riesgos, sea la mejor decisión financiera? O sea, ¿por qué una ha salido también la otra tan mal? El precio. El precio. El precio. El precio respecto a lo que tú te podías permitir. O el precio en sí. El precio, o sea, el precio de mercado. El precio del valor. Cuando o sea. está muy hinchado de precio, pues cuanto más cara sea la vivienda, peor. Claro. O sea, peor. Que en sí los que es dos verdad casos... que no tiene que ser una inversión, pero claro, sí Ya. que nos repercute porque vamos a tener que pagar una hipoteca mayor y nos va a ahogar más financieramente a la hora de poder cumplir nuestros objetivos a medio, largo plazo, ¿no? Ujú. Y en este caso sí, fue por el tema del intentar, cuando ves una cosa que está bien de precio, Claro. intentar tomar la decisión, pues... Porque si a ti te ahogara luego esa hipoteca, la podías vender probablemente a un precio mayor, ¿no? O sea, si tú en algún momento dices, ostras, es que la he liado, no puedo seguir pagando esta hipoteca, el hecho de haberlo comprado a un precio tan bueno... Bueno, hace no, es que el puedas segundo salir. me costó más barato que el primero, mucho más barato. Claro, por eso. Entonces digo, es que no tampoco no encontrarían un alquiler tan barato ni siquiera, güey. Es que Sí. Claro. Y yo es lo que digo, sí que es verdad que para gente hoy en día que tiene que comprar una casa, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pues es difícil ya encontrar cosas que estén bien de precio. Pero si encuentran algo que realmente tiene un precio razonable y pues lo analizan, Sí. pues vale la pena, ¿no? Claro. Pero claro, lo que digo, la mente tiene que ser muy fría. Sí, Yo dije, en la primera vivienda cuando entré, me enamoré, fue un amor a primera vista. O sea, ni me imaginé que fuera la peor decisión de mi vida, ¿no? Pero la primera vivienda que tenía, me iba a vivir con mi pareja, mi novio, ¿no? Y bueno, era todo qué bien, no veía nada, era como una burbuja, ¿no? Venías de comprar unas joyas, Exacto. un poco de ropa, de todo. La vida te sonreía. Y la segunda ya fue que incluso me acuerdo que después de hacer la primera visita me encontré a una chica en el tren que buscaba un piso y le dije... Y estuvimos hablando y dije, pues mira, ayer encontré uno muy bien de precio, si quieres te doy el contacto y vas a verlo, porque es que ni siquiera iba a comprármelo, porque ¡Ostras! no me enamoró en absoluto. Ajá. Y mira que es bonito, pero es Y que al no final, sé, yo, sí. lo que te digo de las emociones, ¿no? Mira. Qué fuerte. Muy bien, pues mira, la mejor y la peor, en ambos casos una compra inmobiliaria Sí. con diferencias en cuanto a que el precio respecto al valor de mercado era mucho mejor en la segunda que en la primera. Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías? Pues yo tengo muy claro que en un fondo, por ejemplo, en un fondo indexado, en el MSCI World, a mí me gusta mucho porque es un fondo muy diversificado que me parece que son 23 países aproximadamente desarrollados, que invierte en grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas, verdad, que en Estados Unidos, pero también otras y de varios sectores, tanto de tecnológicos como de salud, como financiero. Me parece una manera muy, muy razonable de diversificar la cartera con un riesgo moderado, ¿no? Muy bien. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? Pues la primera inversión pues sería más o menos hace 4 años, sí. Empecé tarde, Borja. Más vale tarde que nunca. Sí. ¿Y vives de alquiler o de propiedad? Bueno, ya lo he contestado. He vivido siempre de propiedad y ojalá mis primeros años hubiera vivido de alquiler, ojalá. Muy bien. La pregunta que te lanza nuestra anterior invitada, que es Silvia Calch, es si nos compartes una herramienta que nos ayude a aprender de finanzas. Y puede ser una peli, puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser lo que sea, una herramienta. Pues bueno... Y puedes hacer publi, ¿eh? Sí, a Hombre, ver, porque a ver, claro, sí. Lo tengo aquí en la mano, está botando. Voy a recomendar mi libro, Cuida tu bolsillo. Yo creo que es un buen comienzo, Además, en él yo aconsejo otros muchos libros. Por ejemplo, el de Wellness Financiero, el de muchos otros libros, ¿no? Muchísimos libros que son de referencia en el tema este de educación financiera. Y además dentro tienen QRs para ampliar la información de la que se está tratando. Pero bueno, como no me gusta... En ese sentido no me gusta tanto barrer para casa porque me parece
poco adecuado. Ajá. También voy a recomendar un libro que me gusta muchísimo, que es el del autor, el libro de Cisne Negro, Sí. Nassim Taleb. Ya sé que es un clásico, pero es un libro de aquellos para degustarlo, leerlo poco a poco, porque realmente nos habla de la necesidad de tener una economía resiliente Ujú. ante lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Y intentar, pues eso, ¿no? Diversificar Ujú. y tener tanto activos cíclicos como contracíclicos, ¿vale? Y tener una cartera diversificada y A prueba de balas, resiliente. ¿no? A Sí, prueba sí, de sí. balas. Ojalá que no tengamos que ver balas, por eso, ¿eh? Exacto. Sí. En un mundo en el que se ven demasiadas. Pues lanzas tú una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada y tiraremos la ruleta del ahorro de Educa tu Dinero. ¿Qué pregunta le quieres lanzar a nuestro siguiente invitado o invitada? ¿En qué ella o él no quiere gastar dinero? Vale. Que mucha gente sí gasta dinero. Qué buena. Esta sale por primera vez aquí en Educa tu Dinero. ¿Esto? ¿En qué no quiere gastar dinero? ¿Y por qué? Que Que nos mucha explique el gente. por qué también. Vale. ¿Quieres explicar tu respuesta a esta pregunta? Que también cuando alguien aporta una nueva pregunta, dejamos que responda. ¿Lo tienes claro en qué no quieres gastar dinero? Bueno, que otros sí? el mío es que es un clásico, ¿no? En el móvil. O sea, en el móvil. Pero no quieres gastar dinero en telefonía. O sea, no me en gusta gastar dinero en móviles caros, por ejemplo. vale, en la ¿sabes? compra del Yo me móvil, compro muy bien. móviles baratísimos. Ujú, O sea, ujú. baratísimos, porque es que, no sé, es algo que... Ya. Soy avara en ese sentido, no sé. Bueno. Y además con el tema de tecnología, que enseguida pasa de moda y queda Sí, desactualizada, me verdad. parece... Prefiero dedicar ese dinero pues a cancelar deudas Ajá. o a invertir dinero. Claro. Muy bien, es buena. Yo que tengo un show que se llama Adictos al Móvil, me parece perfecta. Que por cierto vendría a verte. ¿eh? Hombre, te espero. Estamos en la recta final hasta marzo de 2026, o sea que ahí te espero. Venga, tiramos la ruleta del ahorro de Vale. Educa tu Dinero. Te cuento para también quien sea la primera vez que lo escucha. Siempre nuestro invitado o invitada tira la ruleta. El número que sale es el importe que todos nuestros oyentes transfieren a una cuenta de ahorro. Ujú. Con lo cual, pues vamos ahorrando a lo largo del año. Llevamos 450 euros ahorrados, acumulados. Y vamos a ver. ¿Este año? Sí, este año. Esta temporada, de hecho. O sea, no este año 2026, ¿Seis? sino en toda la temporada. Venga, ya tenemos aquí la ruleta del ahorro. Tú tocas y empezar Muy a bien. girar. Venga. Chan. 22 euros. 22 euros. Muy bien. Ahora mismo lo tengo que transferir. Si quieres, sí. Sí, Hombre, ahora cuando salga de sería ahí. genial, sí, ahora cuando salgas. Espera, porque estaba chequeando. Una de las condiciones es que sea un número que no ha salido antes. Ay. Porque así vamos recorriendo Vale. todos. Y este ha salido. Vaya, Lo por Dios. tiró Jordi Martínez. Anda, mira, O sea fíjate, que- qué casualidad. Venga, volvemos a tirar la ruleta del ahorro. Vamos a ver qué sale. Igual ahora sale 100 y pico. ¡El 4! Cuatro. ¡Hombre! Bueno, sí, muy Muy fácil, bien. ¿no? 4 euros. Es la tirada más asequible que hemos tenido ahora, con lo cual, oye, ya que hemos hablado de lo difícil que era ahorrar, Pues sí. vamos a ponerlo fácil. Vamos a ponerlo fácil. Sí, y pero todo si el pueden mundo- poner más de 4 euros, Sí, si quiere, la mejor. gente puede poner. Menos, pero es que 4 me parece sí. un poco poco, ¿no? Bueno, todo suma. 4 euros que añadimos y por tanto ya llevamos 454 euros ahorrados en Educa tu Dinero. Muchísimas gracias, Raquel, por pasar por aquí. Ha sido especialmente bonito poder tener a alguien que ha hablado tanto de finanzas con tanta gente y a la vez que hace algo parecido a nosotros. Creo que mucha gente vería esto como no invites a alguien que hace un podcast parecido, sois competencia, y creo que es precioso poder compartir desde lo que todos aprendemos y seguro que la audiencia lo ha apreciado así también. Tanto, pues muchísimas gracias por vuestra generosidad. Y bueno, ya veis, algún día también, Borja, nos vemos en el podcast Bolsillo. Acepto propuesta y ahí nos escuchamos y charlamos cuando quieras. Perfecto. Muy bien, Muy pues bien. muchas gracias. Hasta pronto. Chao.